también. Lo vi, sí, sí. Sí. Roxana, cuando quieras empezamos. Bueno, cómo no. Bueno, buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por su presencia hoy. Ya estamos en la penúltima jornada de este ciclo. Hoy vamos a tener un exponente de excelencia. Eh, es el coordinador de energía eólica baja potencia de la Fundación Solis. Se llama Damián Planes. Es docente, técnico en energías renovables, especializado en energía eólica de baja potencia, becado bajo el programa ITEC de India, técnico de proyectos, capacitador y desarrollador en la ONG 500 RPM, coordinador del grupo de trabajos de mantenimiento de Wind and Power, instalador y fabricante artesanal de turbinas de baja potencia, implementación de proyectos sociales para el desarrollo de comunidades rurales e instituciones educativas mediante la energía eólica de baja potencia, con más de 60 instalaciones y proyectos ejecutados en Argentina. Y también en el exterior, no solamente aquí. Es el coordinador de la Comisión de Energía Eólica de Baja Potencia de Fundación Solís. Bienvenido, Damián, Muchas y gracias. escuchamos tu presentación. Muchas Bárbaro. gracias a todos Bueno, los presentes y bueno, muchas gracias por UNDEFA por esta posibilidad que nos brindan de poder presentar a todos nuestros miembros y poder escuchar nuestro trabajo. Adelante, Damián. bueno, muchísimas gracias por la presentación. La verdad que sí, he tenido suerte, he andado por unos cuantos lugares, he encarado muchos proyectos de diversa complejidad y bueno, me han traído hasta aquí con algo de experiencia en el tema y por suerte he podido viajar mucho por nuestro país y ver un poco las realidades y qué es lo que sucede con la eólica de baja potencia a nivel nacional y también a nivel internacional, por suerte. Bueno, la charla de hoy va a tener como hoja de ruta un pantallazo de la situación, cómo está en nuestro país, qué aspectos favorables hay para la difusión de la energía eólica, los problemas que tendríamos que solucionar, que ya están en camino a solucionarse, pero bueno, está un poco en nosotros los que ya sea formadores, técnicos, empresarios, quien sea dentro de las renovables, para tirar para el mismo lado y ver cómo podemos desarrollar todo esto que en la Argentina está en pañales. Vamos a ver un poco el marco legal, qué es lo que sucede. Yo me especializo mucho en eólica de baja potencia y sobre todo en sistemas off-grid. Ya vamos a ver por qué en eólica de baja potencia los sistemas off-grid son los predominantes. Vamos a hablar del potencial eólico de nuestro país, lo que le estamos llamando usos productivos de la energía eólica. Se aplicaría también a otros tipos de energía, pero toma un rol fundamental en la eólica. Vamos a hablar de sistemas híbridos, ventajas de estos, cómo se comportan, algunos ejemplos de proyectos que hemos realizado implementando sistemas híbridos con solar eólica, con hidroeléctrica y eólica, y bueno, ya les iré contando sobre eso. Mediciones realizadas en una de las instalaciones, que dejamos un data logger como para observar el comportamiento. Vamos a hablar de los equipos locales, porque la eólica tiene la particularidad de poder implementarse 100% con equipos nacionales, sistemas nacionales, un sistema completo de eólica puede hacerse con componentes conseguidos en Argentina, no dependemos de importaciones. Y algunas conclusiones rápidas sobre el tema. Así que bueno, vamos a ir comenzando. La verdad es que ya todos ustedes lo sabrán, estamos entre los países con mejor recurso eólico del planeta. Esto nos deja junto con quizá Escocia e Inglaterra, que tienen muy buen recurso, porque básicamente son una isla, el norte de Europa y algunos otros países. No hay muchos lugares donde haya población activa y tengan el viento que tenemos nosotros. Esto implica que cualquier proyecto de eólica, ya sea de alta como de baja potencia, obtiene su repago, su amortización
en la mitad del tiempo en cualquier parte del mundo. Esto implica que el costo de la energía baja a la mitad que, por ejemplo, en Alemania, ¿sí? Entonces es muy interesante el recurso que tenemos. Como decía Rosana hoy, que estuvo por el sur, estuvo en la provincia de Chubut, y dice, no hay nadie en esa zona. La verdad es que no se ve nadie, porque están muy alejados unos de otros, pero hay mucha gente en zonas rurales. Y no solo en el sur, sino en las provincias. La provincia de Buenos Aires tiene un mercado muy amplio, ya que está lleno de campos que tienen el casco de la estancia, por lo general está cerca de 1, 2, 3 kilómetros de las rutas de donde pasan las líneas. Las estadísticas hablan de que tenemos una cobertura de red del 98% de la población, casi el 99%, y eso es cierto, pero toma en cuenta que la línea de red pasa enfrente a un campo determinado. Ese campo, para poder conectarse a la red, necesita hacer inversiones de mucho dinero e implementar energías renovables de baja potencia, como eólica o fotovoltaica, les implica un gasto que es cerca de un tercio o la mitad de lo que les costaría hacer el tramo que le falta de conectar para conectarse a la red. Entonces, esto nos da un rango de aplicación enorme. En todo el país hay comunidades rurales que tienen posibilidades de utilizar la tecnología. Posibilidad de implementación de proyectos con recursos materiales y de mano de obra íntegramente nacionales. Con esto quiero decir que un aerogenerador se fabrica con componentes que tenemos mano de obra, materia prima y todos los componentes de un aerogenerador, excepto los imanes de neodimio, que se pueden conseguir en el país. E inclusive nuestro país es uno de los 2 en el mundo que tiene neodimio. O sea, si decidiéramos aprovecharlo, podríamos justamente tener el 100% de los materiales que necesitamos para construir equipos. Solo falta inversores que decían, bueno, vamos a explotar la minería del neodimio, vamos a procesarlo y fabricar imanes acá en Argentina. Tenemos esa posibilidad. Mientras tanto, eso se puede importar de China y todo lo demás, ya sea aerogenerador, componentes, hélice, cabezal, torre, parte eléctrica, electrónica de potencia, todo se fabrica acá en Argentina. Y eso es clave. No dependemos, fíjense el problema que hay hoy con las baterías, por ejemplo, para los temas on-grid. Cuando uno quiere comprar baterías, tiene que esperar varios meses para esperar a que llegue algún embarque. Y esto está sucediendo con la electrónica de potencia también, no tanto porque está entrando un poco más, pero bueno, depender de la importación y sobre todo en estos contextos donde todavía no sabemos si se viene una segunda ola de pandemia o algo, está buenísimo saber que podemos contar con equipos nacionales ya sea para reponer como para implementar nuevos sistemas. Después, bueno, en mi camino por el país y en los proyectos que vamos ejecutando, me encuentro con muchísima gente interesada en implementar las energías. No las aplican porque no las conocen, porque no llega nadie a ofrecérselos y a describírselos como corresponde. Entonces, lo que llegan son vendedores de sueños que les venden equipos como si fuera una solución, ya un paquete cerrado, digamos, y la verdad es que eso no funciona y ya vamos a ver por qué. Entonces hay que llegarles como corresponde y ellos están genuinamente interesados en implementar estos sistemas. Y de hecho tienen el recurso económico para implementarlo. No lo aplican porque no han tenido malas experiencias. Ya vamos a verlo en la próxima diapositiva por qué. El precio de kilowatt instalado es similar a la fotovoltaica. Bueno, en los últimos tiempos estamos un poco más arriba con la eólica y sobre todo con la mayor complicación de que necesitamos mantenimiento, mucho más que en fotovoltaica. Así todo, estamos más o menos al mismo precio que la fotovoltaica y al mismo precio que un sistema de microhidro. Para la eólica tenemos participación activa del INTI y de universidades. Tenemos muchas universidades trabajando en desarrollar sistemas de eólica, no solo de aerogeneradores, sino electrónica de potencia, y analizar su implementación. El INTI tiene, bueno, la sede de certificación de Cutralcó, y la verdad es que trabajamos mucho con ellos mano a mano para desarrollar tecnologías y promover toda la movida esta de eólica a nivel nacional, con mucho apoyo. Así que están formando y certificando instaladores, están formando y certificando equipos, están ayudando a quienes
fabriquen equipos. Y bueno, falta tiempo nada más para que todo esto se vaya ampliando y llegando a todo el país. Y hoy tenemos la ventaja, un gran problema de las renovables es justamente que no teníamos carreras duras, más allá está la carrera de Ingeniería de Energías Renovables en Córdoba, tenemos Ingeniería de Energía en la UNSAM, y el máster en renovables de la UTN, que por lo que escuché Alex lo tenía hecho, y imagino que varios acá lo tendrán, pero que son conocimientos bastante teóricos y con poco trabajo en el campo. Y nos falta gente que meta mano en los equipos y que los trabaje y que los conozca, pero en el campo de trabajo, que se vaya y se conecte a un aerogenerador, se suba a una torre y lo haga. La verdad es que hay poca gente dedicada a eso, y hoy las escuelas técnicas, secundarias técnicas, tienen esta posibilidad de poner en contacto a los chicos con herramientas. Yo soy docente en una de ellas, y con mis alumnos fabricamos aerogeneradores y los instalamos y encontramos formas de utilizarlos. Y la verdad es que los chicos egresados de estas carreras son chicos jóvenes, con muchas ganas de aprender, con mucho conocimiento. La verdad es que son chicos los que se meten en esta carrera, la verdad es que son chicos muy rápidos. Y ya tenemos 3 escuelas este año que van a estar egresando las primeras camadas de técnicos en energías renovables, que son semilleros a futuro para empezar a tener la mano de obra que nos falta para implementar proyectos. Así que, bueno, estos son los aspectos favorables de nuestro país. Como ven, tenemos muchas virtudes. Vamos a ver cuáles son las contras. Hoy, lamentablemente, la mayoría de los materiales, a pesar de que se consiguen en Argentina, están en dólares, así que algo hay que esperar a que, o sea, nosotros como integrantes de este rubro, tenemos que movernos para ver si podemos conseguir o subvenciones o la forma de desdolarizar todo esto para poder llevarlo al costo real que tenemos nosotros en nuestro país. Si bien las baterías y otros componentes van a seguir a precio dólar, por lo menos los equipos, ¿sí? Los aerogeneradores, la electrónica de potencia que se fabrica en Argentina, poder tratar de llevarla a un precio más razonable para acá sería importantísimo. Malas experiencias anteriores. La verdad es que en Chubut y en Santa Cruz ahí llegó el PERMER, ¿sí? La rama eólica. Se instalaron cerca de 1.500 aerogeneradores en toda la Patagonia. Imagino que muchos acá ya lo conocerán, lo que sucedió. Yo he hecho relevos, he viajado por muchas escuelas del sur justamente observando estos equipos porque nos interesaba ver qué posibilidades de ponerlos en funcionamiento nuevamente hay. Y la verdad es que no hay muchas posibilidades porque son equipos muy mal instalados, muy mal seleccionados, que son muy buenos equipos, que son de un fabricante nacional, pero no son los indicados para esa zona y ese recurso y esas condiciones. Por lo tanto, la mayoría de los 1.500 aerogeneradores no están funcionando, de hecho no funcionaron nunca. Y falló justamente la capacitación de la gente, fallaron muchas cosas en la implementación. Entonces, eso es el monumento a la mala planificación en el patio de cada poblador de la Patagonia. Y nos dio una imagen de la eólica malísima. Ellos dicen, no, cualquier aerogenerador que traigas acá, el viento se lo lleva, o lo rompe. Y la verdad es que no es así. Si seleccionamos bien el equipo, lo instalamos correctamente y hacemos todo como corresponde, los equipos duran y funcionan y dan un resultado excelente. El problema es cuando la planificación se hace mal. Algo que le dije a Rosana hoy también es una buena aproximación, es un buen aterrizaje, decimos en aeronáutica. Y justamente es esto, una buena planificación, una buena ejecución de un proyecto hace que después la sostenibilidad del mismo sea buena y se pueda sostener a lo largo del tiempo. Y un aerogenerador instalado en un campo tiene que funcionar 10 años, 20 años sin problema si se les hace el mantenimiento correspondiente. Lo otro que tenemos es la fabricación casera precaria, lo atamos con alambre en Argentina. Está lleno de gente del campo que puso el dínamo del Gordini en el molino de agua y para ellos era un aerogenerador y tienen esa imagen en la cabeza de un aerogenerador. Y bueno, el problema con esa imagen es que tiene la imagen de un equipo de muy baja eficiencia, de muy bajas capacidades, y cuando uno le ofrece una máquina nueva, moderna, les cuesta salir de la imagen que tenía antigua
para entender el funcionamiento de una máquina real, actual, de buenas características. Falta de difusión. La verdad es que la difusión en los lugares donde debería estar no existe, porque la gente de campo no consume muchos medios, y los medios que consumen no llevan nunca la difusión de las renovables, o al menos no lleva las renovables que nos importa a nosotros, que son las que pueden utilizar ellos. Les llega así los parques eólicos, los grandes campos solares y todo lo que está de moda, básicamente ahora, pero no les llega lo que realmente les sirve, que es la generación de baja potencia, la generación distribuida, que es la que los puede ayudar a su economía y a su confort de vida. Nos falta mano de obra calificada, nos falta gente, como les decía, que vaya a meterse abajo de las torres, que las levante, que las suba, las baje y las dé vuelta. Eso todavía hay muy poca gente que lo haga y estamos en camino a solucionarlo, pero hoy es muy poca. En eólica de baja potencia somos muy pocos trabajando, por lo menos en la parte sencilla, digamos, la parte de meter mano, ir a los proyectos y ejecutarlos. Entonces, eso es lo que tiene que crecer acá y de a poco lo estamos logrando. Mi grano de arena es justamente estar en una escuela técnica llevando todo lo que puedo de mi conocimiento ahí y obteniendo un resultado fantástico en los chicos. Les puedo contar que ahora nosotros nos corresponde cumplir horario en la escuela hasta el 30 de diciembre y los alumnos que están terminando hoy las clases quieren venir fuera cuando no les corresponde, venir igual a clases, a la escuela, para seguir trabajando en los equipos. Yo cuando iba a la secundaria no se me hubiera ocurrido ir a una clase en vacaciones. Así que la verdad es que es algo que me llena mucho como docente y demuestra el interés de los chicos en aprenderlo y en participar de todo esto. Bueno, construcciones precarias y mala eficiencia. Algo que tenemos todavía muy en pañales es la implementación de códigos edilicios, de cuando construimos algo, hacerlo pensando en la eficiencia y en el funcionamiento de ese inmueble. Entonces, las aislaciones térmicas suelen ser bastante malas, a veces no por malas por precariedad, sino por mala elección. Hay casas que son enteramente vidriadas, con vidrio de una sola hoja, y le ponen muchos aires acondicionados y corren con eso. Y la verdad es que esa gente podría haber invertido un poco más de dinero y realizar una casa eficiente y podría alimentarla tranquilamente con renovables, y no lo hace porque fue construida mal pensada, fue mal planificada. Entonces la casa consume un montón de energía y se hace casi inviable implementar sistemas de renovables. Me sucede de ir a muchos countries a instalar sistemas de fotovoltaica o alguno de eje vertical, y la verdad es que estamos implementando 10 kilowatts de paneles solares y resulta que la casa tiene de consumo 15 porque tiene 6 aire acondicionado. Eso es una falla tanto en la parte de arquitectura de la casa, del diseño en sí de la casa, de la obra civil, y en parte de la asesoría que le damos quienes, o sea, en realidad yo llego cuando ya está todo pensado, cuando voy a estudiar las renovables, y lo que habría que pensar es al revés, es que el estudio de arquitectura o el ingeniero civil a cargo de la obra primero consulte a la persona que esté calificada en cuanto a eficiencia energética o energías renovables y después realice la obra en función de lo que se les diga, y de esa manera tenemos un proyecto concreto, sustentable, que va a funcionar bien. Esa comunicación todavía no está lograda correctamente y está lleno de proyectos que son solo para mostrar que uno tiene energías renovables, pero no son realmente sostenibles, sustentables. Así que un poco trato siempre en mis charlas, en mis cursos, incentivar a la gente. Yo por suerte doy también una clase en la FADU, en el posgrado de renovables, y justamente cuando hablo con los arquitectos que lo cursan, los ingenieros civiles, les transmito esto: hablen con la gente que sabe del tema y realicen proyectos transversales que incluya todas las tecnologías y que pueda avanzar, porque si no, hoy esto es un aspecto muy desfavorable que se ve en todo el país. La industria está en desarrollo todavía y de hecho es difícil la industria en Argentina hoy, es difícil construir por los costos, por un montón de cosas que ya todos conocemos, pero yo creo en la industria nacional, creo en promover nuestro propio conocimiento,
y en fabricar todos los equipos, todo lo que se pueda acá en Argentina, para no depender de nadie más, y sobre todo, y aparte, porque en nuestro país tiene una situación extraordinaria de recurso eólico y no está contemplada en los parámetros de diseño de los países extranjeros. Entonces, cuando llegan los equipos acá, fallan. Bueno, y el precio de la generación de alta potencia lo puse resaltado porque es una de las principales trabas que tenemos, que es que nuestra generación de alta potencia es sumamente barata. Tenemos una matriz que depende en gran parte de la hidroeléctrica de alta potencia, donde el costo de generación es muy bajo, y somos un país soberano energéticamente, tenemos gas y tenemos petróleo, entonces nuestras plantas térmicas, que no van de la mano de las renovables, tienen un precio razonable de combustible y nos permite tener un costo de la energía muy, muy barato comparado a otros países. Y esto perjudica a las renovables porque las hace quedar caras en comparación a la alta potencia, a la red. Y los periodos de repago se hacen muy grandes y bueno, es un tema a solucionar este. Por eso hay que ver cómo se acomodan las piezas en el tablero de ajedrez para hacer funcionar todo, para hacer funcionar la sustentabilidad, para hacer funcionar la red eléctrica, que sea viable, y que sea viable también las renovables. Así que bueno, esto es un pantallazo de la situación de nuestro país con lo bueno y lo malo. Ahora vamos un poco el marco legal, que también es inexistente prácticamente en lo que es distribuida off-grid. ¿Sí? La ley de renovable está orientada a sistemas on-grid, hay muy poco regulado en función de sistemas desconectados de la red o para zonas rurales. Definitivamente no hay control sobre los sistemas off-grid en ninguna parte del país, salvo zonas puntuales en Córdoba o distribuidoras puntuales que cuando alguien va a poner un sistema van y le dicen, bueno, tenés que hacerlo de esta manera o de otra. ¿Y por qué sucede esto? Porque la verdad es que las distribuidoras de energía no conocen las energías renovables, mucho menos la eólica, no saben en qué consiste, entonces en vez de formar gente de la cooperativa o de la empresa en este campo, simplemente lo regulan de una manera en que lo puedan reglamentar por arriba, prohibir cuando se puede y simplemente eso. Es un tema a solucionar. Habría que buscar la forma de llegar a conseguir una ley de distribuida para sistemas off-grid. Por eso pongo que las exigencias son de acuerdo a las distribuidoras de energía locales, por lo general cooperativas en nuestro país. Algo interesante sería acercarse a estas cooperativas, llevarles información sobre los alcances de las tecnologías y sus limitaciones también, para poder ponerse de acuerdo, capacitar gente en esos lugares y que ellos mismos puedan participar de las instalaciones. De esa manera tenemos una distribuidora de energía con gente capacitada que va a estar en contacto con quienes estemos planificando todo eso, y empezamos a llegar a todo el país, empezamos a llegar al grueso de la gente, a la masa, que es a la que todavía no llegamos. Para sistemas on-grid aún se trabaja en la regulación, bueno, se están reglamentando la ley distribuida, no todas las provincias adhirieron, algunas tienen su ley propia, pero bueno, en eólica prácticamente no lo usamos porque los sistemas on-grid de eólica son muy escasos, entonces es raro conseguirlos y el per se de los sistemas eólicos los hace medio difícil de hacerlos compatibles con la inyección a la red. Se puede, pero todavía no estamos en condiciones nosotros, no tenemos los sistemas. Ya les contaré alguna experiencia con esto. Y para sistemas off-grid, el único que está trabajando realmente es el INTI y un par de universidades que estamos trabajando en desarrollar aerogeneradores y sobre todo electrónica de potencia, como controladores de carga, inversores sencillos y conversores de continua a continua para armar microredes. Es algo muy interesante para las zonas rurales y bueno, está todo en desarrollo. Así que bueno, el último renglón es, nos adaptamos a la normativa existente, buscamos la forma de, como instaladores o como ejecutores de proyectos o planificadores de proyectos, ir a las cooperativas o ir a la persona que esté reglamentando esto en la zona donde vamos a instalar y tratar de ponernos de acuerdo para no pisarnos y no tener ningún problema. Bueno, eso sería el marco legal que tenemos. La eólica, la verdad es que depende mucho de un viento laminar. Los sistemas de eje vertical tienen muy baja eficiencia, no los recomiendo, causan más problemas de lo que solucionan. Lo deben saber quienes han pasado por el camino del buen aire y han visto los paneles solares y los aerogeneradores
que prácticamente nunca funcionaron. Son aerogeneradores de eje vertical donde funcionan, entregan algo de energía, pero tienen una eficiencia tan baja que la energía que entregan en función del costo no representa algo significativo y suelen tener problemas mecánicos, se traban. La verdad es que en ningún lugar vi que realmente funcionen los equipos de eje vertical, salvo algunas zonas muy puntuales, como por ejemplo el sur, zona Ushuaia, bueno, la Antártida han llevado, y zonas de muchísimo viento y condiciones muy difíciles, donde por la física de funcionamiento del aerogenerador tienden a soportar mejor la paliza que los de eje horizontal. Sacando esos campos, no, en la ciudad no tiene sentido instalar aerogeneradores de eje vertical, simplemente por el hecho de que, a pesar de que el viento es turbulento, los lugares donde tenemos ciudades tienen poco viento, y donde no hay recurso, no hay energía. Entonces tenemos que buscar otra energía que sí abunde más para poder instalarla. Yo soy muy de la idea de que las renovables no hay una eólica, una fotovoltaica, una hidro, sino son energías renovables y uno aprovecha el recurso que tiene en función de lo que se encuentra en el lugar. Por eso hoy apuntamos esta charla, a lo que es sistemas híbridos, porque es lo que veo que mejor funciona y es lo que estamos encontrando que da un resultado mucho más concreto, mucho más sólido que implementar un sistema de eólica o un sistema de fotovoltaica o de hidroeléctrica. Bueno, hablando de la viabilidad y del recurso, acá, bueno, esto es a modo de informativo para quienes no están tan en el tema. Este es un mapa eólico de la Argentina, tomado del SIG Eólico, el Sistema de Información Gráfica Eólica Argentina. Este mapa está confeccionado con torres de medición, como similares a las que se usan para certificar campos para eólica. Este es un proyecto que está desde la primera década del 2000, 2006, 2008, creo que ya estaban trabajando, ya estaban instalando antenas, y en conjunto con mediciones tomadas de aeropuertos y aeroclubes, se confeccionó este mapa, que es bastante preciso, algo conservador, pero muy bueno, y nos muestra las velocidades promedio desde 10 metros de altura hasta 200. Yo tomé esta imagen a 12 metros de altura, que es la altura de las torres, de la mayoría de las torres de los aerogeneradores de baja potencia, y nos da un recurso muy grande, ¿sí? Muy extraordinario. Como para que sea una idea, Alemania en general que es uno de los países que más implementó eólica, lo uso siempre de comparación porque ellos tienen casi el 100% de superficie donde pueden colocar aerogeneradores, la tienen ocupada. De hecho, lo que están haciendo ellos en sus instalaciones es haciendo repowering, que es quitar un aerogenerador antiguo para poner uno nuevo, porque ya no tienen dónde poner otro adicional. Y ellos tienen entre 4 a 5 metros por segundo en su superficie, en los lugares donde tiene mejor viento, quizás 6. Y nosotros estamos hablando de que tenemos en toda la Patagonia por encima de 6 y 7 metros por segundo. Y en el 70% del país diría que es viable instalar aerogeneradores porque están todos por encima de 4. Yo le digo, la verdad es que escaso es por debajo de 4 metros por segundo, de 4 a 5 es aceptable, los sistemas funcionan, se pueden utilizar. Ya en ese rango yo los utilizaría justamente híbridos con paneles solares porque implica ese viento que es lo justo, implica que cuando no hay poco viento ya no generan, entonces se queda sin energía el sistema. Pero arriba de 5, por ejemplo, que está en gran parte del país, ya es viable un sistema autónomo eólico, y ni hablar de ahí en adelante. Pongo cuidado arriba de metros por segundo, porque por lo general arriba de esas velocidades, estamos hablando de promedios, significa que suele haber velocidades arriba de 15 o 16 metros por segundo, son arriba de 60 kilómetros por hora, y ya los sistemas empiezan a generar menos, porque se protegen, básicamente, y no entregan la energía que tienen que generar. Entonces, cuando uno va a instalar un equipo a un lugar con esas velocidades de viento, hay que prestar atención en qué equipo va a instalar para que no sufra, porque ya tuvimos experiencias donde equipos de los mejores del mundo no han funcionado. Yo acá puse como parámetro, bueno, zona centro del país, la eólica complementa perfectamente a la fotovoltaica. ¿Por qué? Porque tenemos buen recurso solar, pero tenemos influencia de vientos estacionales que producen por lo general lluvia, mal tiempo, tiempo nublado, los paneles generan menos,
pero tenemos buen recurso de viento para generar energía con un aerogenerador. Y después baja el viento cuando hay sol, entonces el sistema va funcionando a la perfección. Con la eólica con la fotovoltaica se complementan muy bien. En todo lo que es de Bahía Blanca para abajo, ni hablar que cualquier sistema eólico es viable de manera autónoma para alimentar una casa sin problemas, sin problema de que falte energía o de encontrarse días sin energía porque no hay viento. Y la zona cordillerana completa, prácticamente hasta Jujuy, tiene buen recurso eólico, nada más que no se ve en el norte porque hay tanto recurso solar que no tiene sentido implementar un aerogenerador que es más caro. Pero la verdad es que viento hay en toda la cordillera y son viables los proyectos. Hay que tener después en cuenta algunos otros factores que hacen que haya que tener más mantenimiento quizás o sobredimensionar un poco el equipo. Pero bueno, yo he trabajado mucho en la cordillera y el resultado es fantástico. Mendoza, en la zona cordillerana, no en el valle, y Neuquén, Chubut, Río Negro son lugares donde el viento en la cordillera es fantástico. Acá arriba puse una formulita que es la fórmula fundamental de la energía eólica, sin las pérdidas ni nada, es la fórmula ideal, digamos, donde muestro que en esta fórmula la velocidad del viento está al cubo. Significa que cada metro por segundo que la velocidad del viento aumenta, tenemos prácticamente el doble de la energía. Si duplicamos la velocidad del viento, tenemos 8 veces la cantidad de energía que teníamos en otro lugar. Por eso es tan importante las velocidades altas de viento para nuestros sistemas. La verdad que en eso somos privilegiados. De ahí que nosotros estamos trabajando con toda la gente con la que estamos moviéndonos para promover lo que se llaman los usos productivos de la energía. Yo lo aplico a la eólica, pero se puede aplicar tranquilamente en cualquier otro tipo de energía, y es buscarle un rédito económico a la instalación del sistema de renovables. Por lo general, los aerogeneradores los destinamos a zonas rurales, a campos que tienen sus pequeños emprendimientos agrícolas, ganaderos o de cualquier tipo, y estas personas son las que más necesitan esa energía porque son las que hoy están abandonadas prácticamente, y si nosotros logramos darles un rédito económico a través de poseer energía eléctrica ya sea para procesar en su trabajo, para mejorar la forma en que viven, esto hace más factible poder realizar el mantenimiento que corresponde a los equipos o hacerlos seguir creciendo, o sea, agregarle componentes, y de esa manera mejoramos su confort de vida, mejoramos un montón de cosas. Un gran problema que hay en el campo argentino a nivel nacional es que la gente está yendo de los campos a las ciudades, porque el trabajo de campo es muy duro, es muy difícil, la vida en el campo, y los hijos de estas personas, de estas familias, se van a estudiar a la ciudad y no vuelven. Entonces, los padres trabajan mientras pueden y cuando no pueden más se van con los hijos de la ciudad y esos campos quedan abandonados. O se venden a grandes monopolios de la agricultura y, de nuevo, perdemos esos campos. Entonces, la verdad es que poder darles una solución a la gente que está en el campo, a las familias que quedan viviendo del campo y de los recursos de nuestro país, es importantísimo poder ofrecerles un sistema que sea sostenible, que ellos lo reciban, lo puedan pagar, ellos lo pueden pagar, no lo hacen por la falta de conocimiento nada más, y porque los proyectos que les han llegado les han fallado. Entonces, es importantísimo poder aplicar estos sistemas. Las experiencias anteriores fallaron justamente porque no tuvieron en cuenta esto, no tuvieron en cuenta que la energía tuviera algún tipo de rédito económico. Entonces, por ahí consiguen el sistema, lo instalan mal y no lo aplican a ninguna de sus actividades diarias, solo para tener luz quizás o alguna heladera, y cuando el sistema falla no tienen dinero para arreglarlo, cuando hay que cambiar las baterías, que son una parte cara del sistema, no tienen dinero para hacerlo y el sistema queda abandonado. Está lleno de esto. Y si logramos meter esto como uso productivo, yo les doy un ejemplo. Uno de los últimos proyectos en los que estamos trabajando, le decimos las frutillas del viento, estamos trabajando con comunidades rurales, mapuches del sur originarias, y ellos viven de pequeñas plantaciones de cualquier cosa y algunos animales, que les deja solamente suficiente producción agrícola o ganadera para el consumo de ellos mismos.
no tienen dinero, manejan muy poco dinero, trabajan mucho con trueque. Y nosotros le estamos llevando junto con el INTA proyectos de desarrollo, por ejemplo, de cultivo de frutillas, donde el aerogenerador se utiliza para riego de las frutillas por goteo, utilizando microtúneles para que dé más cantidad de frutillas la planta, y de esta manera, con una inversión muy baja, que se hace en conjunto con donaciones y dinero que ellos van devolviendo en el tiempo a medida que van vendiendo las frutillas, logramos que tengan ese rédito económico que les faltaba y muy superior al que tenían con lo que cultivaban antes. Entonces, esta gente con estos cultivos de frutillas obtiene una ganancia muy grande que les permite después agrandar ese sistema eólico, poner más bombas de riego, agrandar la zona que cultivan y crecer como familia y crecer como personas. Entonces, esto lo estamos implementando recién ahora con muy buenos resultados. Tenemos 2 campos con 10.000 plantas de frutilla cada campo, que están empezando a dar las primeras cosechas ahora en estos días. Y está buenísimo ver cómo va funcionando de a poco esto y cómo el resultado es bueno. Hemos trabajado con otras aplicaciones de usos productivos, y como por ejemplo iluminación de corrales, la zona de Corralito, justamente, cerca de Bariloche, fue arrasada por un volcán hace unos años, perdieron todo lo que tenían, o sea, no les quedaron ni las casas, porque se le vinieron abajo los techos con el peso de la ¿cómo se llama esto? Ceniza, perdieron los autos, perdieron sus animales, perdieron sus cosechas, y la única forma que encontraron de obtener algún rédito económico es vender huevos de gallinas ponedoras, fue algo que podían implementarlo rápido y empezar a obtener dinero. Les hemos instalado aerogeneradores y centros de carga, donde cargan baterías e iluminan los corrales, y las gallinas mantienen la producción de huevos durante todo el año y les da una ganancia casi el doble, o 60% más, porque tienen huevos en la época de baja, digamos, y de muy buena calidad. Y de esta manera logramos una mejora en las condiciones de toda esa gente que venía en la lona. Y bueno, son todos proyectos donde el uso productivo de la energía nos permitió seguir creciendo después. Entonces, esa gente ya perdió la mala imagen que tenía de los aerogeneradores y hoy está buscando cómo comprarlos, cómo adquirirlos. Provisión de internet a zonas turísticas para mejorar las condiciones de hospedaje. Esto es importantísimo. Teníamos un proyecto que se cayó, pero estamos buscando nuevos beneficiarios, que es zonas de turismo rural que no tienen forma de comunicarse porque la gente que tiene esos pequeños hosteles y negocios no tiene acceso a internet. Y si pudiéramos llevar internet a través de sistemas eólicos, podríamos ayudarlos a difundirse y a que la gente vaya en mejores condiciones y puedan aumentar las ganancias y, bueno, de esa manera sostener su sistema de renovables y alimentar heladeras, alimentar iluminación y mejorar toda la zona, promover toda la zona. De nuevo, es un sistema que si logramos implementar un proyecto de estos y demostramos su buen funcionamiento, se puede replicar a nivel nacional y ayudar a desarrollar todo el país. Porque el problema es ese, estamos desarrollados en pequeñas zonas puntuales y el resto del país está en pañales. Producción agropecuaria, bueno, la verdad es que seguimos buscando formas de utilizar la energía y siempre aparece alguna nueva opción y vamos buscando la forma de implementar algún proyecto. También estamos trabajando con algunos colegas producir agua potable por condensación, utilizando heladeras o celdas Peltier en zonas de altura donde los pozos que tienen que hacer para extraer agua potable son muy profundos, necesitan demasiada energía, entonces encontramos que produciendo agua por condensación en zonas altas donde el punto de rocío está cerca, es bastante viable, así que estamos un poco trabajando en eso, a ver hasta dónde llegamos en este sistema. Son ejemplos, la verdad que el espectro de cosas que podemos hacer es tan amplio como la imaginación que tengamos y hay mucho camino por recorrer. Experiencias que ya tenemos probadas y ya tenemos ejecutadas. Este es el sistema de bombeo que tenemos en el sur. Esto que ven ahora es una estación de prueba que tengo en San Isidro, con la gente con la que trabajo. Es un aerogenerador instalado cerca de Olivos, que lo usamos para desarrollar un sistema de bombeo que consiste en un controlador MPPT que interpreta la energía del aerogenerador, no necesita baterías, por ejemplo. Toma la energía del generador, lo convierte a un número de frecuencia y hace girar una bomba diafragma y bombea agua con una eficiencia bastante grande.
¿por qué elegimos hacer esto y no seguir usando los molinos eólicos antiguos de bombeo mecánico? Porque un aerogenerador de baja potencia de los eléctricos, la hélice del generador tiene una eficiencia que es muy superior. O sea, una hélice de un molino de bombeo tiene una eficiencia de cerca de menos del 10%, y un aerogenerador de eje horizontal, como el que ven en la foto, tiene una eficiencia de cerca del 35%. Por lo tanto, la eficiencia es muy alta y la cantidad de agua que podemos bombear por unidad de energía también es muy alta. Estamos trabajando en la electrónica, la estamos desarrollando junto con universidades y algunos particulares, a ver si logramos tener un sistema funcionando en escenarios reales. Tenemos ya las pruebas, sabemos que funciona y todo, nos falta un poco de desarrollo ya a nivel de robustez y producción más en masa. Y en paralelo a este tenemos varios sistemas ya con baterías que estamos trabajando con la Universidad de San Luis, y estamos probando varias posibilidades y todas funcionan muy bien. Todas exceden en eficiencia a los molinos mecánicos, así que por eso estamos apuntando al bombeo eólico, electroeólico puntualmente. Y acá están las fotos del proyecto que les comenté antes, que es iluminación de gallineros. Este dio resultado, está hace varios años funcionando y ya estamos viendo si podemos instalarle directamente un aerogenerador a cada uno de los pobladores que estuvo usando las baterías solamente. Así que estamos viendo cómo expandirlo. Ellos vienen manteniendo las baterías, cuando una se deteriora, la reemplazan. Les dio para eso, pero porque no tienen el equipo funcionando en sus casas. La idea es que llevándole ya el equipo, poder promover esas zonas y que funcionen mejor. De nuevo, les mejoró la calidad de vida por tener esta fuente de energía al alcance de la mano. Entonces, bueno, conclusiones. Al obtener un beneficio económico con las energías renovables, los sistemas aseguran recursos para mantenimiento, recurso económico, o inclusive expandirlo. Y mejoramos la calidad de vida de ellos junto con la parte económica. Entonces, por todos lados es un win-win. Ayuda a difundirlo, porque los pobladores vecinos, lo que nos pasa es que cuando instalamos un sistema de esto y lo hacemos funcionar, vienen los vecinos y preguntan a ver de dónde sacaron la energía, cómo lo hicieron, con quién hablaron, y empiezan a comunicarse con nosotros para tratar de implementar los sistemas. Entonces, es lo que necesitamos, es la contrapropuesta a lo que ya vino de antes que funcionó mal. Y hay interés demostrado. En cada instalación tenemos por lo menos 5 o 6 vecinos que vienen y nos preguntan cómo pueden adquirir un equipo, cómo pueden instalarlo y cómo pueden llegar a él. Entonces es un poco lo que estamos haciendo para paliar estos aspectos desfavorables que vimos al principio. Y la idea de estos sistemas es que al ser de uso productivo y tener rédito económico, tienen que ser fiables, tienen que ser robustos para no fallar y no producirles pérdidas en vez de las ganancias que estaban buscando llegar. Por ejemplo, si hacen una cosecha y el sistema falla, no pueden regar y se echan a perder toda la inversión que habían hecho antes. Entonces el sistema tiene que ser mucho más robusto que si fuera solo para iluminación, por ejemplo, o para una heladera. Y acá cobra importancia justamente lo que es los sistemas híbridos. Por eso estamos empezando a promover y a investigar con sistemas híbridos, con sistemas que no sean solo solares, solo eólicos, sino implementar soluciones integrales donde implementamos energías renovables, no fotovoltaica, no eólica. Y ahí apuntamos. Los sistemas híbridos, al diversificar el origen de la energía, más allá de que son más duraderos, porque uno puede parar el aerogenerador y hacer el mantenimiento mientras tiene energía de los paneles, o viceversa, si tiene que cambiar algún cableado, deja el aerogenerador conectado y va a tener energía para limpiar los paneles o lo que sea. La verdad es que esta diversificación de la matriz, tanto en alta como en baja potencia, siempre ayuda, siempre es correcta, y en baja potencia, la verdad es que tanto sistemas de microhidroeléctrica, como de fotovoltaica, como de eólica, son muy complementarios entre sí. O sea, pueden compartir banco de baterías, pueden compartir inversor, lo único que se pone separado para cada uno es un controlador de carga, donde hay que configurarlos de una manera algo más específica, pero la verdad es que no es tan caro implementar un sistema eólico y uno solar juntos, porque solamente hay que duplicar el controlador de carga y agregar el aerogenerador. Después en un sistema fotovoltaica es muy fácil implementarle un aero. Y lo bueno, que es lo que más veo
estoy observando yo en las instalaciones híbridas es que el aerogenerador funciona todo el día y no permite que las baterías de un sistema fotovoltaica se descarguen tanto. Entonces permite que en el inversor podamos setear profundidades de descarga más bajas, bajar el ciclaje de las baterías y hacerlas que duren más. Si en vez de consumir las baterías al 50%, las gastamos al 35, al 40%, la vida útil del banco de baterías, bien cuidado, se agranda como por un 40%. Y eso es un número muy grande porque es el componente más caro hoy de un sistema eólico, de un sistema de renovables. Así que la verdad es que un sistema híbrido colabora mucho con esto. Y aparte, en los casos, por ejemplo, donde hay los sistemas suelen calcularse más o menos con lo justo, y cuando uno utiliza además por un evento, por una fiesta, por una actividad en particular, se quedan sin energía. Con el sistema híbrido tenemos una energía mucho más pareja, mucho más estable y más difícil que el sistema se agote. Así que son muy interesantes estas propuestas. Y acá les muestro un par de ejemplos, ¿sí? Esto es un sistema que instala en Córdoba, es un aerogenerador Giacobone, cordobés, para la zona va perfecto. Esta casa tiene paneles fotovoltaicos, el aerogenerador y una turbina hidroeléctrica, porque depende de la parte del año, se dan las situaciones de que no hay viento ni sol, la situación en la que no hay agua porque ya no llueve, pero tenemos buen recurso solar, y otras épocas del año en que hay viento y está nublado, y ahí está el aerogenerador a full. Entonces esta casa es autosostenible, no tiene red, no utiliza aerogeneradores a nafta, grupos electrónicos, no los necesita. Lo único que necesita son un par de tubos de gas porque tiene una losa radiante a gas, que bueno, eso fue ya un lujo que se dio el dueño, pero la verdad es que la casa esta, si no fuera por la losa radiante, tranquilamente podría operar de manera autónoma con las fuentes de energía que tiene. Tiene una turbina desarrollada por Hugh Piggott, que es idéntica al aerogenerador Piggott en funcionamiento. El gran problema de la microhidro justamente es el control de potencia, y esta turbina lo soluciona con una turbina que tiene un generador de imanes permanentes como el del aerogenerador, utiliza un controlador de carga MPPT de eólica y carga el mismo banco de baterías que el aerogenerador o que los paneles. Y es un equipo muy estable y muy eficiente, con lo que el sistema es muy económico y muy bueno, de muy buena capacidad. Tiene un tamaño de 50 por 50 por 50 y da 1 kilowatt de potencia si tuviera el caudal completo. En este lugar tenía un poco menos, en verano baja mucho, entonces lo dejamos limitado a 400 watts para que no tenga problemas. Y 400 watts hora diarios se está triplicando la cantidad de energía que entra por los paneles fotovoltaicos o por el aerogenerador. Cuando tienen agua es fantástico. Así que bueno, de esta manera es un sistema que no se queda nunca sin energía, tiene una acumulación más pequeña, las baterías que tiene son pocas para el tamaño de la casa, pero no las necesita porque tiene un ingreso de energía constante. Entonces, lo que se encareció el sistema por diversificar, se abarató por el mantenimiento de las baterías y por disminuir la cantidad de baterías que precisaba. Así que es un muy buen ejemplo de aplicación de sistemas híbridos. Y este es uno que instalé este año en La Plata, en la zona costera de La Plata, está muy cerca del río. Tiene 5 kilowatts de paneles y un aerogenerador. Y la verdad es que primero se instaló el sistema de fotovoltaica, llegaba a la mañana con la cantidad justa de energía, y le instalamos un aerogenerador de 1 kilowatt bastante eficiente, y hoy en verano, que hay mucho sol y que las baterías están todo el día cargadas y la noche es más corta, si toca una sudestada, se termina yendo de mambo las baterías por la cantidad de energía que ingresa del aerogenerador. Así que el sistema está todo el tiempo funcionando sin problemas, y tiene la suerte esta persona de estar cerca del río y aprovechar la corriente convectiva, lo que es la brisa del río, que hace que en determinadas épocas, todos los días y determinada hora de la tarde y determinada hora de la noche, siempre hay un caudal constante de viento que lo hace funcionar. Y es interesante ver cómo se comporta esto en toda la costa argentina, empezando desde el Paraná. Por el caudal enorme que tiene el Paraná, se produce una convergencia que produce viento en toda la zona aledaña, y ni hablar del Río de la Plata, donde, como pueden ver, en la zona costera aumenta mucho la velocidad del viento por la diferencia de temperatura entre el río y el continente. Esto es una foto sacada, la capturé yo con el celular. Hay épocas del año donde se da espectacularmente esto, y hace muy viable los proyectos en toda esa zona eólicos, tanto eólicos como híbridos.
Así que bueno, son dos ejemplos claros de los sistemas, de cómo funcionan, bien implementados, bien planificados, que van a funcionar por muchos años y hacen la diferencia con respecto a otros proyectos donde uno va por un campo y ve a los generadores que están frenados, que no funcionan, y cuando pregunta dice, no, anduvo un año y se rompió, y esa persona probablemente no quiera más un aerogenerador cerca, y lo que había que hacer era solamente planificar bien la instalación y ejecutarla correctamente. Y acá un poco es un esquema burdo de la instalación, donde se demuestra que es simple, porque utilizamos un sistema de fotovoltaica tal cual es, al que le agregamos un controlador eólico, una resistencia de desvío, que la necesita el control del sistema eólico para poder controlar la carga de las baterías, y nada más. Después, bueno, este sistema es uno que implementamos en una escuela rural en San Luis, donde justamente el sistema tiene que ser híbrido porque hay muchos periodos de poco viento, pero cuando se nubla, tienen mucho viento y justamente es cuando baja la cantidad de energía de los paneles. Entonces se complementan muy bien. Y en este lugar pudimos poner un data logger donde pudimos observar el comportamiento del sistema. Y acá tiene una semana completa de funcionamiento de este equipo, donde se ve claramente los días de mucho viento, y cómo funciona, cómo mejora el ciclaje de las baterías. Nos faltó en este sistema poner un anemómetro. Lo tenemos acá en Vicente López y lo estamos por implementar en otro proyecto. Así que esperamos tener en este año, con la pandemia, este par de años se complicó, pero el año que viene esperamos colocar un data logger similar, ya con anemómetro, para poder ver eficiencias y observar un poco cómo se comporta todo el sistema. Lo que se ve, como para que tengan referencia, no sé si lo llegan a ver en sus pantallas, el voltaje de las baterías está en rojo, la intensidad de carga, ¿sí?, está en bordeaux, ¿sí?, la cantidad de carga que ingresa a las baterías. El amarillo ya es la derivación, el tiempo que las baterías estaban cargadas y el aerogenerador siguió inyectando energía al sistema y tuvo que ser desviada a la resistencia de desvío para que no sobrecargar las baterías. La corriente de las baterías, ya positiva y negativa, o sea, un balance de cuándo se usa la energía y cuándo no. Y el ingreso tanto de los paneles como del aerogenerador de energía y cómo se comportan. Es interesante esto porque nos da una idea de cómo se comporta el sistema, cómo funciona. Hubo un día, por ejemplo, que estuvo nublado y no hubo viento, ¿sí?, porque entró poca energía de los paneles y poca del generador, y el sistema se fue a pique, se fue a cero, se apagó y se inició de nuevo al día siguiente, cuando los paneles solares ya salió el sol y pudieron cargar las baterías. Así que bueno, está un poco entretenido verlo, entender el sistema, cómo funciona, ayuda a ver cómo funcionan los aerogeneradores, la densidad de potencia que tienen. Fíjense que los días que hay viento, la cantidad de energía que ingresa al sistema por el aerogenerador es muy grande. Por eso está bueno ponerlo con los paneles para poder levantar los días de poco sol. Así que bueno, esto es un poco a dónde apuntamos con los sistemas híbridos y qué se busca. Y finalmente, hablamos del equipamiento local, porque es importante. Dijimos ya varias veces que se puede implementar con componentes nacionales, y está bueno, ¿por qué? Porque la mayoría de los sistemas que vamos a instalar van a ser en zonas rurales. Como les dije antes, el aerogenerador necesita flujo laminar de aire para funcionar, necesita grandes espacios abiertos, y no es compatible con las zonas urbanas. Esto, porque se pierde mucha energía. En los lugares donde encontramos generadores que están en el ámbito de incumbencia de alguna turbulencia, de algún árbol o de alguna construcción, la cantidad de energía que se pierde es enorme. Entonces, yo estoy apuntando todos mis esfuerzos a las zonas rurales, porque si no, ir a las zonas urbanas o suburbanas es un poco ir a darse contra la cabeza contra la pared. De ahí que apuntamos a las zonas rurales, porque aparte hay campo de aplicación en las zonas rurales. Hay mucha población todavía que queda interesada en esto, y es los lugares donde mejor funcionan los sistemas. Esos sistemas, cuando tienen alguna falla, necesitan que la reparación sea rápida, sobre todo si es un sistema de usos productivos. Y si tenemos un sistema de producción nacional, ya sea electrónica de potencia o el aerogenerador en sí, o cualquier otra parte del sistema, está bueno poder obtener primero una persona cercana que lo pueda reparar, si no es el mismo usuario,
y con componentes que se puedan conseguir rápido. Y si la importación no está a la mano, o compramos un aerogenerador, por ejemplo, del exterior, y ese aerogenerador no tiene repuestos, tenemos que reemplazar el equipo completo, y eso lleva más tiempo porque hay que modificar la torre y hay que hacer muchas operaciones, y ya complica un poco la sostenibilidad del sistema. Entonces, teniendo los equipos acá con gente que los fabricó, que conoce el recurso del lugar, evita que se rompan y deja que el conocimiento esté en la zona. Es clave que el conocimiento esté en la zona, porque uno de los problemas del PERMER es que la gente que instaló los equipos estaba a cerca de 800 kilómetros o más, o a veces a 2000 kilómetros de la zona de instalación. Entonces el mantenimiento era imposible. Y eso determinó que cada aero que se rompía era aero que se abandonaba. Y no solo a nivel PERMER, sino a nivel instalaciones en todo el país. Entonces es importante que haya conocimiento local de los equipos y fácil acceso a los repuestos. Si logramos esto, los costos de las instalaciones van a bajar, y hoy, si dijimos que los aerogeneradores son un poco más caros que la fotovoltaica, yo creo que se pueden poner casi a la par. Pero para eso tenemos mucho trabajo de capacitación, mucho trabajo del previo a las capacitaciones, inclusive en la planificación de las instalaciones y en ejecutarlas correctamente. Tenemos un recurso extraordinario que excede los parámetros de diseño de las máquinas chinas o comerciales. Les pongo dos ejemplos que los aclaro acá. Southwest Wind Power es una empresa norteamericana que fabrica la turbina Whisper y entre otras turbinas de baja potencia de muy buena calidad, que vinieron a la Argentina, estuvieron unos años y se tuvieron que ir porque las máquinas se destruían. Yo tengo contacto con una persona que fue uno de los ejecutores de este proyecto, fue parte de Southwest, y me decía, instalamos las máquinas, a los 6 meses venían con las aspas destruidas. ¿Por qué? Porque hay mucho viento. Y el ejemplo más cercano que tengo es Vestas, con las instalaciones en Bahía Blanca, donde están teniendo que cambiar las hélices de los generadores porque le calcularon mal, esperaban un recurso eólico y tenían uno muy superior. Están trabajando en Bahía Blanca con márgenes, con factores de capacidad, o sea, la cantidad de energía producida en función de la potencia nominal, de la cantidad de energía nominal que debería producir el parque, es cerca del 60%, cuando en Alemania están obteniendo buenas ganancias con factores de capacidad del 25%. Es mucha la cantidad de energía que tenemos, es sostenida en el tiempo, y se le fue de las manos hasta el mayor fabricante de aerogeneradores del mundo. Entonces, está bueno poder utilizar tecnología local porque ellos diseñan los equipos en función del recurso que tienen. ¿Sí? Hay empresas en Comodoro que fabrican aerogeneradores que uno ve la hélice y son 2 ladrillos puestos uno de cada lado, y la verdad es que esa máquina es indestructible y funciona muy bien en ese lugar. Quizá no funciona igual en Córdoba, pero en Córdoba hay otro fabricante que hace una máquina que es muy eficiente en ese lugar. Entonces, está bueno poder ponerse en contacto con estos fabricantes y utilizar los equipos de ellos que ya conocen el recurso donde están y van a vender equipos que son muy, muy aptos para cada lugar. Y bueno, y lo bueno es que estas empresas pueden capacitar técnicos localmente. Muchos fabricantes nacionales se dedican a capacitar gente para conocer sus equipos y para conocer otros equipos. Y es gente local que tiene este conocimiento y es lo que hablábamos antes. Está muy cerca de la falla cuando ocurre y la puede solucionar muy rápido. Por eso es importante apuntar a la producción local, o por lo menos a importaciones que tengan no solamente el equipo, sino una gama completa de repuestos, que sea un equipo confiable y un equipo que sea capaz de manejar la realidad argentina de recurso eólico. Así que bueno, por esto yo siempre lo aclaro todo esto, porque es importantísimo cuando queremos realizar proyectos que sean duraderos en el tiempo y que sean sostenibles, es clave todo esto. Es importantísimo poder nosotros ser dueños de nuestra propia tecnología, de nuestras actividades. Y a eso apuntamos. Vamos a las conclusiones. Tenemos un excelente potencial eólico, ya lo dijimos. No está siendo aprovechado definitivamente, ¿sí? Hay mucha gente del campo que no lo está utilizando, y si supiera y si estuviera instalado lo podría hacer. Así que tenemos que apuntar a eso, tenemos que apuntar a hacer buenos proyectos, bien justificados, bien centrados, bien calculados, y todo lo que hagamos la gente lo va a recibir, lo va a comprar
y si lo hacemos bien, lo va a volver a comprar y lo va a promover. Entonces tenemos que llegar a eso. Fomentar los proyectos sostenibles y usos productivos, sí, totalmente, porque esa gente necesita esa energía y le cambia la vida tener la energía. A los productores de frutilla del sur les representa triplicar sus ingresos anuales prácticamente o más. Eso les representa un cambio definitivo en su forma de vida y permite que no se vayan de los campos y no dejen abandonados los campos para que después los compre un monopolio agropecuario. Entonces, la verdad es que parte de nuestra soberanía está en juego cuando decimos de proveerles de energía constante y segura y sostenible a todas estas poblaciones rurales. Otra conclusión es la que les hablé antes: los sistemas híbridos alargan la vida útil de las baterías, que es uno de los componentes más caros del sistema, y en general del sistema. Entonces está bueno aplicarlo, está bueno conocer cómo se complementa una tecnología con otra y cómo implementarlos para asegurarse el éxito del sistema. El costo de los sistemas de energías renovables en relación a las extensiones de red es muy reducido, ¿sí? Yo cada vez que voy a un sistema me dicen, mira, me cobran 3 millones de pesos para colocar el medidor y el transformador para poder conectarme a la red, y esta gente con $10.000 puede instalar un sistema de renovables híbrido que abastece el 100% de sus consumos, si hizo bien la parte arquitectónica, digamos, o la obra civil, y esa gente está recontra interesada en estos sistemas. Entonces, y le es mucho más redituable utilizar energías renovables. Está lleno de campos así y hay que apuntar a ese mercado. Y bueno, este año egresaron, de lo que les conté antes, egresaron al menos 3 grupos de alumnos. En el caso de mi escuela van a ser cerca de 20, en el caso de las escuelas de Montehermoso, perdón, al sur de la provincia de Buenos Aires, y de Necochea van a ser otros 20 y 20. Son 60 personas muy bien capacitadas en cuanto a energías renovables, con experiencia técnica y haber metido mano en los equipos, que son 60 personas nuevas al mercado que tenemos que buscarlos para seguirlos formando y hacerlos trabajar junto con nosotros para crecer todos, para ir para adelante todos juntos. Así que bueno, un poco son las conclusiones que saco, las más que considero más importantes, y que espero que todos los que me están escuchando piensen en eso, les sirva como referencia y podamos seguir proyectos todos juntos y promover las energías renovables en nuestro país, que están en pañales y tenemos mucho mercado por abarcar. Así que bueno, les agradezco por la atención. Ahora sí, cualquier pregunta que tengan, cualquier consulta, estoy a su disposición. Y bueno, les quedan nuestros datos para comunicarse. Hay un montón de preguntas, Damián. Antes que nada, quiero felicitarte por tu exposición. Clarísimo, me encantó realmente. Bueno, si podés sacar la presentación así nos vemos todas las caras. Ahí sí, estamos. Ahí estamos, ahora sí. La verdad que orgullosa por tu trabajo y yo creo que todos estamos aquí embelesados por todo lo que haces. Y la verdad es que vamos a necesitar muchísimo de vos, Maxime, que ahora vamos a empezar con INIER, que creo que lo has visto en el chat, que es el Instituto Nacional de Investigaciones en Energías Renovables. Esperamos con las puertas abiertas allí porque hay mucho trabajo por hacer. Y hay un montón de preguntas y aquí ya llegó Sabino, así que bueno, llegó hace rato en realidad. Sabino, ¿estás por ahí? Si no, comienzo a hacer las preguntas, que hay varias, hay un montón de preguntas. Perfecto. Así las dos, Rosana, porque no puedo ver las preguntas que ya se hicieron en el chat. Bueno, ¿cómo no? Empiezo yo con las preguntas que ya se hicieron. Bueno, acá solicitan el link de la investigación, yo ya respondí. Ah, buenísimo. El link del canal también. Acá, la siguiente pregunta. Orión de Tauro, te doy la palabra porque activa tu micrófono, porque la pregunta que hiciste vos ya has levantado la manito. Sí, le iba a preguntar sobre que los componentes que se utilizan para la fabricación de estas máquinas, ¿no? Sí. Se encuentran principalmente en China, ¿no? Porque son utilizadas tierras raras, ¿o no?
Claro, el neodimio es una tierra rara, ¿sí? Que se encuentra básicamente el 95% de las reservas del mundo están en China y el 5% están acá en Argentina. Por Eh, en, eso, claro, esa es la materia prima, digamos, el componente más caro que tenemos. Se procesa solo en China. El proceso del neodimio es una operación bastante compleja, pero no es mucho más compleja que el proceso del litio, por ejemplo. Y estamos encaminados a procesar el litio en Argentina a futuro, espero. Así que espero que en algún momento podamos procesar lo que tenemos de neodimio. sí. ¿Y le podía hacer una pregunta más o es por Por turno? No, supuesto. no, está bien. Ah, Aproveché. vale. Le quería preguntar sobre, usted habló de los mapuches hace rato. Le Sí. quería decir, veo que hay muchos conflictos en el sur por el problema de las tierras con los mapuches y eso. Digo, si se están llegando a terminar los conflictos para empezar proyectos, digo, que no terminen en una mala condición, digamos. No, no, mira, la verdad es que los problemas mapuches son, hay mucha propaganda en función de eso, pero la mayoría de las comunidades mapuches no son conflictivas, no tienen problemas. Hay gente que sí, que es conflictiva, tratamos de, no nos acercamos a esos lugares, pero sí hay mucha comunidad mapuche que son pueblos originarios, son gente de nuestro país, tan habitantes de la Argentina como nosotros, y muy buena gente, y gente que la está pasando mal porque está en zonas muy aisladas. Entonces, la verdad que es un trabajo conjunto con ellos, mano a mano, y excelentes personas. Compartimos momentos muy lindos y nunca un problema con ellos. La verdad que no hay problema. Son grupos puntuales los que tienen los problemas, pero la verdad que los proyectos son muy viables y trabajan mucho. Ah, y una última pregunta, si podría, una más. Sí, Le sí. quería preguntar, en Santa Cruz, ¿tienen planeado hacer maquinarias, ¿no? Para aprovechar los vientos, las fuertes ráfagas que hay en el sur? Digo, que Sí, bueno, la verdad es que ahí justamente es donde hablo de aerogeneradores locales. Hay fabricantes en el sur, incluido INVAP, por ejemplo, que tiene algunos sistemas diseñados, pero todavía no para venta masiva. Pero hay aerogeneradores de muy buena potencia, de muy buenas capacidades, que pueden funcionar perfectamente. Yo trabajo mucho con aerogeneradores Pigot, que son aerogeneradores de autoconstrucción artesanales. Suelo fabricarlos tanto para venta como para implementación en proyectos, y son equipos que soportan cualquier velocidad de viento. Simplemente hay que tener en cuenta al momento de construirlo el lugar donde está instalado y ya planificar la construcción de esa manera. Pero sí, no hay problema. Con el viento inclusive de la Patagonia, de Ushuaia, funcionan perfecto. muchas gracias. No hay por qué. Con respecto, Sergio, la presentación de Damián va a estar en el canal de la facultad, así que despreocupate que allí vas a encontrar toda la información que necesites. Y igualmente podés escribir a la Fundación Soris porque es parte de la Fundación Damián, así es que, bueno, a disposición. ¿Alguna otra pregunta? Sí, por acá. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Cómo estás, Martín? Un gusto. Matías. Ah, perdón, Matías. Ahora No pasa nada. cerré las preguntas del chat para que hablemos, digamos. Perfecto. ¿Qué tal, Damián? Buenas tardes. Muy linda la presentación y bastante interesante. Me llamó la atención un detalle que habías hablado de que por la cuestión urbanística, la aplicación de aerogeneradores no es algo conveniente en las grandes urbes, tampoco en lo que serían las áreas suburbanas. Pero me interesó eso que vos hablaste de los sistemas híbridos. Y ahí se me vino a la cabeza, ¿es posible un sistema híbrido en el cual los aerogeneradores estén instalados en zonas más alejadas, por ejemplo, de la provincia de Buenos Aires, áreas un poco más abiertas, que trabajen en conjunto con otras formas de energías alternativas, que así se puedan instalar en las ciudades para de esa manera poder ser útil a la generación de energía en zonas urbanas? O sea, lo inverso a lo que vos habías hablado en el ejemplo que diste en áreas rurales. Claro, el problema es en sí la instalación del aerogenerador en la zona urbana. Vos imaginate que yo en la zona de Ballester, por ejemplo, acá provincia de Buenos Aires, hay un edificio que puso 3 aerogeneradores en la terraza y yo los veo dar más vueltas sobre su eje que la hélice en sí. Y eso que son de eje horizontal, debería estar girando la hélice. Pero ¿qué pasa? La turbulencia es proporcional, el tamaño de la turbulencia y la intensidad de la turbulencia es proporcional al tamaño del obstáculo. Si uno lo pone encima de un edificio, es un obstáculo muy grande que produce un área de incumbencia, de turbulencia muy grande. Por lo tanto, habría que poner una torre muy alta. Y poner una torre muy alta en la terraza de un edificio no es algo barato, ni seguro,
ni de ninguna manera. Entonces, ya ahí deja de ser viable instalar un aerogenerador en una zona urbana o por lo menos en el techo de una casa, tampoco sería viable. Entonces te deja limitado a utilizar aerogeneradores de eje vertical que son compatibles con viento turbulento. El problema es que un aerogenerador de eje vertical tiene una eficiencia que es menos de la mitad de un eje horizontal y el costo es similar o más caro. Entonces termina siendo más viable, en vez de poner ese aerogenerador, poner paneles solares y compensar por ese lado la pérdida de energía. De ahí que en las zonas urbanas es difícil implementar aerogeneradores, suburbanas diría que también, ya en las zonas más suburbanas abiertas y rurales sí es más viable la implementación de sistemas tanto híbridos como netamente eólicos. Exacto, que claro, claro. Bueno, por eso decía hacerlo a la inversa, o sea que el aerogenerador esté instalado en áreas rurales o muy suburbanas, pero suburbanas así casi abiertas, pero que estas estén interconectadas de alguna manera con otros tipos de fuentes de energía, que estas sí se encuentren en las ciudades, por ejemplo, paneles solares, y en caso, por ejemplo, no sé, días nublados, que ahí sabemos que un panel solar es básicamente inútil, tengan una reserva energética a través de la aplicación de los aerogeneradores. Claro, pasa que sería un trabajo de interconexión bastante también extenso, pero yo quería saber si está la posibilidad. Entiendo. Mirá, la forma sería muy compleja, te vas muy arriba en costo de nuevo. Entonces, cuando hablamos de sistemas de baja potencia, estamos hablando de costos muy reducidos. Entonces, este tipo de sistemas más complejos hacen que sea muy caro y ya deja de ser redituable económicamente y deja de ser aplicable. Vos para poder poner un aerogenerador alejado, primero tendrías que tener el terreno donde colocarlo y segundo, poder transportar esa energía. Hay sistemas para microredes, estamos trabajando en conversores DC-DC para microredes, pero no todavía con esas posibilidades. Sí, lo he visto, hay una microred muy grande en Salta, que es de las más grandes del mundo, que tiene eólica, solar e hidroeléctrica, pero es una zona netamente rural. No sé si es viable hacer esto a nivel baja potencia, digamos. Perfecto, sí, perfecto. Bueno, Damián, muchísimas gracias por la respuesta. No, por favor, gracias a vos por la pregunta. ¿Alguien más? ¿Alguna pregunta quedó pendiente? ¿Puedo hacer otra pregunta? Si nadie más va a preguntar algo. Bueno, dale. Sí, siguiendo la pregunta que hacía Matías, le iba a decir que estaba viendo que estaban diseñando un edificio, no sé si era en España o en algún lugar de Europa, que para aprovechar la energía del viento en las grandes ciudades se construye un edificio, ¿no? Tipo rascacielos, que está diseñado específicamente para funcionar, ¿no? Con el viento, pero aprovechando el viento en las grandes alturas, ¿no? No en las ciudades, porque las ciudades son como un obstáculo, ¿no? Para el avance. Sí. ¿Y era factible algo así en las grandes ciudades de acá? Mirá, como factible puede ser. El tema es que, de nuevo, los costos de un sistema de esa índole son tan caros que, como propaganda, un espectáculo. Pero como nivel práctico, no lo veo eficiente, no lo veo redituable. En los 90 le decíamos maquillaje verde a eso. A decir que uno es sustentable, cuando ya desde el vamos, un edificio no es sustentable. Apilar pisos uno arriba de otro con un montón de gente no es sustentable. Lo sustentable es justamente descentralizar y llevar la gente a poblaciones más abiertas, menos concentradas y consumir la energía no tan concentrada y más eficientemente. Desurbanización de las urbes. Exactamente. Para mí es la vía. Para ser sustentables es la única. Porque las grandes aglomeraciones, los grandes edificios son inviables. O sea, son viables porque tenemos el dinero para comprarlos, pero cuando no tengamos, ¿qué pasa? Sí, claro. Igual es complicado porque en Buenos Aires está concentrada gran parte de la población. Tendría que hacerse un plan de planificación para llevar a la población Trabajando en al sur. eso, Sí. Orión. Estoy participando en un taller metropolitano que abarca todo el AMBA y que justamente es parte del Colegio de Arquitectura, es parte, digamos, los municipios que rodean la capital federal, para tratar de ver la forma de descentralizar un poco esta urbe, que tiene no solo los inconvenientes, digamos, de la centralidad propio de las personas que vienen a trabajar todos los días, 3 millones vienen, 3 millones van, la huella de carbono y todo lo demás, sino que mucha gente está en lugares donde se inundan y es porque se han asentado, por llamarlo de alguna manera, en huellas geológicas en donde vuelve el agua, entonces inundan.
Sí. Y bueno, y teniendo tanto territorio, como les contaba yo al comienzo, con Chubut, con todo el sur, que es una maravilla de paisaje, en donde hoy en día las comunidades sostenibles y las tecnologías nos ayudan para poder descentralizar, no hay obstáculo para que estemos todos amontonados acá en Cava, ¿no? Sí, muchas gracias. ¿Hubo alguna propuesta de algún presidente argentino de llevar la capital a Viedma? Claro. Que en ese momento pareció irrisorio y hoy es, la verdad que uno diría que... Ahora, la verdad es que yo no sé, Damián, si efectivamente llevando la capital a Viedma esto se descentralizaría. No, son montones de factores que hay que modificar. Es muchísimo lo que hay que hacer. Es posible, Permiso, participo nuevamente. Quizás el tema no estaba justamente en capitalizar Viedma, sino básicamente en urbanizar Viedma, hacerla crecer. Tranquilamente se puede hacer sin que se convierta en la capital directamente, pero no, en parte era algo parecido a lo que dijo también el tema del maquillaje verde, pero este caso era maquillaje político. Claro, sí, eso sucede también. Yo creo que habría que urbanizar todo el país y bueno, hoy tenemos las tecnologías, entonces antes era imposible porque, digamos, había un monopolio energético en donde dependíamos solamente de las redes, pero... Las comunicaciones. ¿Eh? Las comunicaciones. Claro, permite... el tema del Wi-Fi que comentabas, por ejemplo. En el sur por allí no hay tan buena señal. Y bueno, nosotros podemos aportar también con eso. Rosana, Entonces, no sé si viste en la presentación la primera foto que puse de un aerogenerador que se ve la cordillera de fondo. sí. Bueno, eso es un Pigot de 1 kilowatt que está abasteciendo las antenas de la cooperativa de comunicaciones de Puyén, en el sur, en el Chubut. Ese aerogenerador era un sistema que está a 3.500 metros de altura y se quedaban todo el tiempo sin comunicaciones porque tenía paneles solares y un generador a nafta. En invierno se llena de nieve toda esa zona, se tapan los paneles y son metros de nieve, entonces no pueden acceder a limpiarlos. Claro. Desde que pusieron el aerogenerador no se les corta más energía porque tiene el aerogenerador de 1 kilowatt que está abasteciendo todo el tiempo. Les cambió la vida. Tiene sus problemas de funcionamiento porque en invierno hace tanto frío y tanto viento que se congela totalmente, se hace una bola de hielo el aerogenerador. Pero por lo menos durante el día funciona y reducimos los costos a la mitad. Claro, no, fantástico. Pero bueno, ahí está, llevar comunicaciones a lugares inaccesibles es clave. Bueno, qué decirte, Damián, muchas gracias. Si no hay más preguntas, muchas gracias a todos los participantes, a la universidad, a Sabino, que está por ahí, a los chicos que están aquí participando y ayudándonos de la universidad para que esto sea posible. Y bueno, hasta pronto. Nos queda solamente una sesión. Nos vemos la próxima, dentro de 2 días. La próxima sesión, Rosana, recordamos Sí. que es biomasa seca, biomasa húmeda, con 2 expertos que van a hablar específicamente de ese tema. Es el jueves que viene, puntualmente 18:30. Gracias por asistir, gracias por la participación, gracias Damián. Nos vemos. Gracias a ustedes, muy buenas tardes.